El día de hoy vamos a tratar sobre los principios de la ventilación mecánica y ventilación de transporte. Este es un punto muy importante por el creciente número de pacientes que generalmente se encuentran en el área prehospitalaria. La mayor parte de ellos están asociados con accidentes de tránsito y trauma craneoencefálico grave y otras patologías como infecciones o intoxicaciones graves. El uso de los ventiladores mecánicos es muy predominante en el tercer nivel de atención, pero por sus características es de utilidad en todos los niveles. Todo el momento estamos sujetos a la probabilidad de tener que transportar pacientes graves con falla respiratoria que necesiten de ventilación artificial. Los objetivos generales que vamos a tratar en este tema son conocer y discutir los principios de ventilación mecánica y ventilación de transporte. Los objetivos específicos serán discutir los principios de asistencia ventilatoria artificial, describir las principales técnicas de ventilación artificial, describir los principales ajustes en el uso de la ventilación mecánica de transporte y describir los principales cuidados y medidas para evitar complicaciones secundarias a la ventilación mecánica. Para esto necesitamos saber algunos conceptos importantes. Primero, ¿qué es un ventilador mecánico? Un ventilador mecánico es un aparato que da asistencia respiratoria artificial. La ventilación artificial es una estrategia terapéutica de soporte ventilatorio, otorgada generalmente de manera artificial por aparatos mecánicos, ya sean autónomos como por ejemplo el ventilador mecánico o no, como por ejemplo la bolsa de reservorio. La ventilación mecánica es una estrategia de soporte ventilatorio administrada por un ventilador mecánico. El soporte puede ser invasivo o no invasivo. La ventilación mecánica invasiva es aquella que se da a través de una vía artificial, es decir, necesita un tubo endotraqueal que puede ser colocado de manera nasal, oral o por medios quirúrgicos, como por ejemplo una traqueotomía. La ventilación mecánica no invasiva es un soporte ventilatorio administrado sin invasión de vía aérea, generalmente con máscaras especiales. Se denomina ventilación pulmonar a la función básica de intercambio gaseoso del sistema respiratorio. Incluye la oxigenación de la sangre y la eliminación de dióxido de carbono. La insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio de mantener una oxigenación o ventilación adecuadas para la vida. El volumen minuto es la cantidad de aire intercambiado por los pulmones durante un minuto y depende de dos variables. La primera, que es el volumen corriente, y la segunda, que es la frecuencia respiratoria. El volumen corriente, o también llamado tidal, es el volumen de aire que se introduce a los pulmones de una manera normal. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que generalmente se contabilizan en un minuto. Tenemos otras variables importantes para el ventilador, que son por ejemplo la variable de ciclado. Esta es una variable de programación que cambia el ciclo respiratorio, es decir, desde la inspiración hasta la expiración. Tiene tres tipos: el de volumen, el de tiempo y el de flujo. Existe la variable de disparo, o también llamada trigger en inglés. Es la variable de programación que indica cómo iniciar una respiración artificial. Esta puede ser controlada, asistida o mixta. La variable de control es la variable de programación que indica cómo se administra el volumen inspiratorio, ya sea por volumen o por presión. La fracción inspiratoria de oxígeno, también llamada FiO2, es la mezcla de gases que entra en el respirador. En el ambiente tenemos un equivalente a 0,21. La presión positiva al final de la expiración, también llamada PIP, es la presión positiva al final de la expiración que un paciente se le administra y evita el cierre de las unidades alveolares. La ventilación mecánica se puede dar en tres circunstancias de falla respiratoria. La primera es por alteración de la oxigenación, la segunda por alteración de la ventilación y la tercera por causas varias. Cuando se altera la oxigenación, esta generalmente se altera por hipoxemia refractaria, como por ejemplo con la alteración de la barrera alveolo-capilar. Ejemplos de estos son el distrés respiratorio, las neumonías, el edema agudo de pulmón y la hemorragia alveolar. Las alteraciones de la ventilación son, por ejemplo, cuando se interrumpe la bomba respiratoria, es decir, toda la caja torácica, la función pulmonar y de los músculos que le siguen. Esta caja torácica incluye también el impulso nervioso desde el cerebro y los nervios que conducen el impulso. Por ejemplo, cuando se presenta apnea, coma, por intoxicaciones metabólicas, por trauma craneoencefálico o por estatus epiléptico. En las alteraciones de la conducción nerviosa, por ejemplo, en Guillain-Barré, por trauma de tórax, por ejemplo, también tórax inestable o por crisis asmática o broncoespasmo severo. Causas adicionales que necesitan ventilación mecánica
es cuando se necesita sedación profunda o se necesita disminuir el consumo sistémico de oxígeno. Por ejemplo, en el estado epiléptico también otro ejemplo sería el trauma craneoencefálico grave o en caso de choque o sepsis grave. El ventilador mecánico tiene en general 5 componentes. Los 2 primeros los vamos a tratar superficialmente. Por ejemplo, el primero es la fuente de gases, que siempre necesitamos en general oxígeno o aire comprimido o en algunas ocasiones a gases especiales. Necesitamos también el interfaz de conexión al paciente, que incluye toda la tubuladura que va conectada al tubo endotraqueal o al sistema en que esté invadida la vía respiratoria. Y el tercer componente, que es básicamente el respirador en sí. El respirador a su vez tiene varios componentes. El primero es toda la maquinaria interna que nosotros no tenemos capacidad de observar. Y segundo, el interfaz, que es de comunicación con el operador. Esta interfaz también tiene algunos puntos. Primero tenemos el interfaz de programación y luego interfaz de monitoreo. El interfaz de programación, nosotros vamos a colocar todos los parámetros que queremos administrar al paciente y la vigilancia se va a realizar a través del interfaz de monitoreo. Los tipos de respiradores generalmente se clasifican por su variable de ciclado, que ya vimos, y son de 2 tipos. El ciclado por volumen, cuando uno cicla por volumen, generalmente tiene que controlar la presión, el volumen que administra. Los ciclados por tiempo, esos nosotros tenemos que programar en este caso un tiempo determinado y la presión con la que se administrará el gas. Y tercero, tenemos los ciclados por flujo. Esos últimos ejemplos son generalmente espontáneos y necesitamos la presencia de un paciente que esté despierto y colaborador. También existen modos mixtos que no los vamos a tratar porque no son usuales en la ventilación de transporte. Para administrar la ventilación mecánica necesitamos primero conocer el respirador, es decir, identificar dónde se encuentran los controles de programación y de monitoreo, dónde se encuentran los puertos de acceso tanto para la entrada y para la salida de gases, y además tenemos que probar inicialmente el ventilador con un aparato especial o con una bolsa antes de administrar directamente al tubo del paciente. Los ajustes que tenemos que hacer con el paciente son de varios tipos. Primero tenemos que ajustar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria generalmente se ajusta a los parámetros de 12 o 18 respiraciones por minuto y tiene que ajustarse a los criterios clínicos del paciente. Para su valoración es de mucha utilidad el usar la gasometría, sobre todo para la valoración de la oxigenación, pH y CO2. En cualquier caso, generalmente el pH es el punto que debe predominar para tomar decisiones sobre la frecuencia respiratoria. El volumen corriente o volumen tira también lo debemos programar. Podemos programarlo de 2 maneras. La primera, ajustando directamente el volumen. Nosotros debemos ajustarlo en promedios de 6 ml por kilo de peso, tomando en cuenta el peso ideal. Los límites pueden ser de 2 a 8 miligramos por kilo de peso y siempre debemos mantener de preferencia los niveles más bajos posibles. Si nosotros vamos a usar ventiladores de presión, necesitamos ajustar el nivel de presión y no el volumen. Sin embargo, ese nivel de presión siempre tiene que ajustarse para conseguir el mismo volumen que nosotros habríamos usado si lo habríamos programado por volumen. Es decir, tenemos que programar la presión para conseguir también un volumen de 6 ml por kilo de peso en promedio. Luego debemos programar la presión inspirada de oxígeno, que generalmente en los pacientes graves de transporte debe ser de 1, es decir, equivalente al 100%. Posteriormente se bajará la cantidad de oxígeno de acuerdo a los requerimientos del paciente. El nivel de PIB también se debe ajustar. En general se recomienda que se ajuste a 5 centímetros de agua. Valores más altos de 5 centímetros de agua en general pueden tener compromiso hemodinámico y requieren del aviso de un experto, de la sugerencia de un experto. La sensibilidad por disparo también puede ser usada para mejorar el confort del paciente. Se recomienda que si se lo ubica por presión sea de menos 2 centímetros de agua y si se lo ubica por flujo debe ser de 2 litros por minuto. Ahora vamos a ver básicamente nuestro monitoreo y las alarmas que nosotros pueden dar. Esto es importante porque nosotros estamos asistiendo de manera completa a un paciente con el respirador. Por lo tanto, nosotros debemos prestar inmediata atención a cualquier tipo de alarma o cambio clínico en el paciente. Si el paciente se deteriora, debemos pedir ayuda de inmediato, debemos desconectar el ventilador mecánico y debemos proceder con el ABC de importancia. Es decir, primero revisar cómo se encuentra su respiración, su ventilación y su circulación.
Si el paciente desatura, es decir, baja la cantidad de saturación de oxígeno, debemos verificar la fuente de gases, deberemos verificar la expansión de tórax y si la programación de volumen, corriente y la frecuencia respiratoria, así como la cantidad de oxígeno son adecuadas. Debemos verificar la adecuada conexión de los circuitos respiratorios del paciente, tanto desde el respirador hacia el paciente como desde el respirador hacia las tomas de oxígeno. Cualquier tipo de dificultad nos debe obligar, como ya se comentó, a desconectar el paciente, ajustar la entrada de aire y, si es que es necesario, asistir con bolsa reservorio. Si es que se presentan alarmas de presión, generalmente sucede cuando la presión de vía aérea es excesiva y puede lesionar los pulmones. Debemos verificar los ajustes de volumen y de presión. Debemos descartar la obstrucción o torceduras en el circuito respiratorio. Debemos verificar si hay adecuada sedación con el paciente. Sabiendo cuál de estos desde el punto debemos corregir adecuadamente y si es que es necesario modificar los ajustes de volumen o presión. Debemos optimizar la sedación y la analgesia. Y si se encuentra obstrucción en la vía respiratoria, debemos considerar si es necesario el cambio de tubuladuras, incluido el tubo nasotraqueal. Cuando hay fallo en el suministro de oxígeno, debemos cambiar la fuente de oxígeno. Si hay fallo en el suministro de energía, debemos conectar a una fuente externa o generalmente usar nuevas baterías. Cuando se presenten alarmas desconocidas o que no respondan a las maniobras usuales, debemos, como hemos comentado, desconectar al paciente y asistirle con bolsa reservorio. Cualquier tipo de evento o complicación artificial es muy grave para el paciente y en la brevedad posible debemos pedir ayuda a un médico experto. Para finalizar, los puntos claves que podemos resumir son que primero debemos conocer nuestro equipo de ventilación mecánica, todo, desde su fuente de gases, la fuente de energía, los puertos de entrada y salida de gases. Debemos preparar y comprobar el equipo antes de la conexión al paciente. La sedación, la selección del modo y parámetros respiratorios dependerá del tipo de paciente y su condición clínica. Debemos vigilar y monitorizar al paciente al inicio de la asistencia artificial y durante todo el transporte. Debemos atender de inmediato cualquier alarma del equipo y en caso de problemas debemos desconectar el aparato y realizar el ABC. Debemos buscar además asistencia temprana con un especialista en medicina crítica o medicina de emergencias para que nos ayude con el manejo de este equipo. Muchas gracias.